El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a traer este mensaje titulado: No hagamos más llorar a Jesús, o no hagamos llorar a Jesús. Retomándonos a esta parte de la Biblia, vemos que el Señor Jesús está entrando a Jerusalén, la ciudad, a Jerusalén. Está entrando con gran alegría, con gran gozo. Iba por a la entrada a triunfar a Jerusalén. Y él iba entrando, pero al entrar cerca de la ciudad, dice la palabra, como leímos, que lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que iba a acontecer con Jerusalén. Él sabía que Jerusalén iba a ser destruida y se lamentó, lloró sobre ella por el amor que le tenía a Jerusalén. Amaba la ciudad, amaba los moradores, amaba a la ciudad y no le deseaba mal, pero sabía que como no le habían conocido, no habían recibido el mensaje de Dios, no le habían recibido la palabra no había hallado cabida entre los moradores de Jerusalén. El Señor se dolió por ella porque sabía lo que le esperaba. Sabía lo que le esperaba a la ciudad. La ciudad sería destruida en los postreros años, en los postreros tiempos. La ciudad sería destruida. Y efectivamente la ciudad fue destruida. Pero lo importante aquí es el mensaje que no hagamos más llorar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hombre sigue haciendo llorar a Dios en la actualidad. El hombre sigue haciendo sufrir al Señor. El hombre con sus acciones, con sus hechos, sigue haciendo enojar al Señor. Lo sigue haciendo llorar, lo sigue haciendo sufrir. El Señor Jesús sufrió, el Señor Jesús lloró por Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén no se quería convertir, no se quería arrepentir. Le dice aquí la palabra: cuando llegó cerca de la ciudad, lloró, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. ¿Y qué era para la paz de Jerusalén? Era aceptar el mensaje que el Señor Jesús traía. Esa era la paz para Jerusalén. Si Jerusalén hubiese aceptado la paz, es el mensaje del Señor Jesús que traía, eso le hubiera traído paz y no destrucción. Lamentablemente, Jerusalén rechazó el mensaje de nuestro Señor Jesús y eso le trajo destrucción. Dice la palabra del Señor que eso le trajo destrucción. Eso le trajo destrucción para su vida. A los moradores, la ciudad fue destruida. Alrededor del año 70 se cumplió esta profecía cuando el general Tito destruyó esta ciudad. Entró y la quemó. Arrasó a todo, quemó el templo, lo destruyó toda la ciudad y se cumplió esta palabra del Señor. Porque esta ciudad pues no quiso recibir la palabra del Señor. No quiso recibir la paz que el Señor le traía. No quiso recibir la paz. Prefirió la muerte en vez de la paz. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor es paz para nuestra vida espiritual. Y así como Jerusalén no quiso recibir esa paz, así hay mucha gente que no quiere recibir la paz del Señor. Mensaje tras mensaje es para que el Señor traiga paz a nuestra vida. Pero la gente no quiere. La gente prefiere deleitarse en el pecado, prefiere la muerte espiritual. La gente con sus acciones está diciendo: Señor, yo no quiero esa paz que tú me das. Yo quiero seguirme deleitando en este caminar. Aunque me lleve al lago de fuego, yo quiero seguirme deleitando en él. Esto es mi vida. Yo no quiero esa paz que tú me estás dando. La gente, aunque no lo exprese con su boca, lo está expresando con sus acciones al rechazar ese bendito mensaje, ese bendito regalo de vida eterna que el Señor tiene para su vida. Pero la gente no lo mira de esa manera. La gente solamente quiere deleitarse en el pecado, solamente quiere deleitarse y rechaza el mensaje del Señor Jesús. Rechaza el mensaje, rechaza el evangelio.
rechaza la vida eterna. Así estaba Jerusalén. Jerusalén rechazó al Mesías. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estaba encubierto. Estaban cegados el pueblo en Jerusalén. El diablo logró ponerles una venda en los ojos. Logró ponerles una venda para que no mirasen que el que estaba enfrente de ellos era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Estaban cegados, vendados sus ojos. Y no podían ver. No podían comprender la palabra. Aunque escucharon al Señor, lo escucharon predicar, lo miraron. Miraron que el Señor obró milagros, que levantó a los cojos, que le abrió los ojos a los ciegos, que resucitó incluso a la hija de Jairo, a Lázaro. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso recibir esa paz del Señor. Sus ojos estaban tapados, cubiertos, cegados, para no mirar, para no comprender que ese Jesús que estaba ahí, ese Jesús que predicaba el Evangelio, era el Hijo de Dios. Estaban cegados, estaban cubiertos sus ojos para que no comprendiesen, para que no pudieran entender. Y ellos mismos permitieron que el enemigo cegara sus ojos. Ellos lo permitieron que cegara sus ojos. ¿Por qué? Porque no querían abandonar la vida de placeres que tenían. No querían, preferían vivir en el pecado, preferían vivir su vida en la suciedad. Asimismo, hay mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente que está cegada y no quiere esa paz, no quiere el evangelio de salvación. Piensa que así está bien, que Dios la tiene que perdonar, aunque viva como viva, Dios la tiene que perdonar. Hay gente que dice, Dios me tiene que perdonar, viva yo como viva, aunque viva una vida como yo quiera, aunque viva una vida a mi placer, Dios me tiene que perdonar, como si Dios dependiera del hombre. Uno es el necesitado de Dios, nosotros necesitamos la salvación de Dios. Dios no tiene necesidad de nosotros, si nosotros, Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los necesitados del Salvador que está allá en los cielos. Nosotros somos los necesitados. Nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor y no la palabra del Señor a nosotros. Nosotros necesitamos a ese Salvador y por ende debemos someternos a su palabra. Pero la gente no quiere entender. Tiene esa venda puesta en sus ojos. Ha permitido que el enemigo le ciegue el entendimiento. Le ponga esa venda en sus ojos para que no mire. Para que no mire que ese Jesús que se le predica, ese Jesús que la gente le habla tanto, ese Jesús de quien escuchan hablar cuando o algún hermano le lleva el mensaje de salvación o que lo escuchan en una congregación, ese Jesús es el que le va a llevar hacia la vida eterna. Lamentablemente muchos apostatan incluso de la fe. Muchos se burlan del predicador diciendo, no, eso no es mensaje de Dios. Eso no es mensaje de Dios porque esa palabra está muy dura. Yo quiero que se me predique un evangelio suave, un evangelio que se acomode a mi vida de placer, un evangelio que se acomode a mi vida, porque yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Yo no quiero estar sujeto, sumiso a Dios. Pero ¿cómo quieren alcanzar la salvación si la persona no se sujeta a la voluntad de Dios? Si la persona no está sujeta a los mandamientos, a la voluntad de Dios, no puede heredar el reino de los cielos. Se tiene que sujetar a la voluntad de Dios, se tiene que sujetar a lo que Dios ha establecido en su palabra para poder heredar la vida eterna. Lamentablemente, vuelvo y repito, la gente tiene cegado el entendimiento, tiene cegado los ojos, no pueden mirar que ese que se les predica, ese Jesús, es el que les puede dar la vida eterna. Es el único camino al cielo. Muchos lo ven como un simple profeta. Muchos lo ven como otro hombre más de la historia solamente, un hombre grande de la historia que vino a revolucionar esta historia en este mundo, así como muchos hombres de historia que hay secularmente hablando que los enseñan en la escuela, muchos hombres de la historia. Lo ven así como un cualquier hombre, pero ese Jesús que vino, que nació en aquel humilde pesebre, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, que murió, que resucitó, que hasta la diestra de Dios Padre, en intercesión por nuestros pecados, con los brazos extendidos de misericordia, dispuesto a perdonar, a recibir, a lavar con su preciosa sangre carmesí a todo aquel que a Él venga. Él es el único y suficiente Salvador. No necesitamos a nadie más.
No necesitamos rezos ni escapularios. No necesitamos nada más. Solamente aceptar a Cristo en el corazón, sujetarnos a su palabra, cumplir sus mandamientos, guardarnos para Él. Y Él es el que nos va a salvar, nos va a libertar. ¿Qué más podemos darle al Señor? Pero no lo hagamos llorar. No lo hagamos llorar. No hagamos más llorar al Señor. Suficiente tuvo el Señor en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados. Suficiente lloró ya el Señor. Suficiente lloró ya por nuestras culpas, por nuestros pecados. Suficiente sufrimiento tuvo en la cruz del Calvario para que siga llorando por la humanidad a causa del pecado. ¿Por qué se aferra el hombre en hacerlo sufrir? ¿Por qué se aferra el hombre en hacerlo llorar? Si el Señor se duele. ¿Creen que ustedes que Dios se deleita por castigar al hombre a causa del pecado? Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Dios no se deleita castigando al hombre. El hombre es el que dirige sus pasos a la condenación eterna. Dios provee la puerta de escape, pero el hombre no quiere escapar. Dios provee la puerta, el medio de salvación, pero el hombre no quiere salvarse. ¿Qué más puede hacer Dios? Ya. ¿Qué más puede hacer Dios? Si Dios ya proveyó la puerta. Ahí está la puerta de escape, dice Dios. Escapa por tu vida. Acepta a Cristo como Salvador y podrás escapar de la condenación eterna. Pero ¿qué más puede hacer Dios si Dios ya no lo proveyó? Y el hombre dice, no, yo no quiero escapar. Si es aceptar a Cristo, yo prefiero quedarme aquí y condenarme, dice el hombre. Quizás no lo exprese con sus palabras, pero lo expresa con sus acciones. ¿Por qué? Porque está cegado y está haciendo llorar al Señor Jesús. El Señor Jesús se duele. El Señor Jesús se duele. Y como Él será el juez en aquel día, se duele porque sabe lo que le esperará al hombre. Sabe lo que le espera al hombre. Y también sabe lo que viene a esta tierra, el mal que vendrá. Sabe que el hombre le espera la condenación eterna. Y Él no se deleita castigando al hombre. Él quiere que el hombre se arrepienta. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, son las acciones del hombre las que los están guiando hacia la condenación eterna. Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo, un juez justo que obrará justicia. Pero no va a solapar el pecado. No lo puede solapar. Porque Él es un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que tiene que obrar la justicia de vida. Y si el hombre es culpable, lamentablemente el hombre tiene que pagar las consecuencias. Porque Dios no puede solapar el pecado. No lo puede hacer. Dios tiene que obrar la justicia y pagarle al hombre conforme a sus obras. Conforme a sus obras lo hará. Y así lo hará. Aunque muchos esto lo tomen por tardanza u otros no crean que esto sucederá. Pero sí sucederá. Sí sucederá. Esto sucederá. Algún día toda persona comparecerá ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas al Señor de lo que haya hecho aquí en la tierra. Algún día sucederá. Y la gente que se implica o que se complace haciendo su fe al Señor, lamentará las consecuencias y llorará, pedirá otra oportunidad, pero ya no la habrá. Pues así como Jerusalén hacía sufrir al Señor, hacía sufrir, lo hacía llorar, así hay mucha gente que lo está haciendo llorar. Sí dice del versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, para que no veas. Porque vendrás días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Van a venir días, decía Dios, o sea, es la profecía de Jesús, cuando tus enemigos vendrán con bañado y te sitiarán. Dios estaba viendo ya el futuro, profetizando lo que sucedería con Jerusalén. Estaba viendo que Jerusalén iba a ser destruida. Él sabía que Jerusalén sería destruida en los posteriores años. Y como dije anteriormente, eso sucedió alrededor del año 70 con el general Tito. El general Tito entró por Jerusalén y las puertas, todo lo quemó, lo destruyó por todas partes y la sitiaron la ciudad y quemaron esa ciudad. Y al Señor le dolió y lloró por eso. Ahora bien, el Señor también sabe
lo que le espera al hombre. Sabe lo que le espera al hombre. Sabe que el hombre sufrirá. Sabe que el hombre sufrirá si el hombre no se arrepiente de sus pecados. Sabe que si el hombre muere sin la salvación, sin Cristo en el corazón, el hombre le espera el lago de fuego. Como también sabe el Señor que si el Señor viene y el hombre no está preparado, no tiene a Cristo en su corazón, el Señor se llevará a su iglesia y el hombre se quedará a sufrir la gran tribulación. El Señor lo sabe y al Señor le duele eso. Le duele que no haya una preparación para con Dios. Le duele que no esté preparado y le duele y llora porque sabe lo mal que vendrá a la tierra. Hay gente que dice, si no me voy en el primer viaje, me voy en el segundo viaje. Porque el Señor viene por su iglesia y lamentablemente después vendrá la gran tribulación. Pero muchos dicen, si no me voy en el rapto de la iglesia, me voy en el segundo viaje. Pero es triste y lamentable escuchar esos comentarios. Pero hay gente que piensa de esa manera. Cuando es algo terrible lo que viene a la tierra, algo terrible, los 3 años y medio o los 7 años de tribulación, cual nunca se ha visto en la tierra, dice la palabra del Señor, cual nunca se ha visto en la tierra, ni nunca se verá, dice la palabra del Señor. Y así cree el hombre que se puede salvar de esa condenación. Así cree el hombre que es fuerte cuando el hombre sin Cristo es un cobarde. El hombre sin Cristo es un cobarde, tiene miedo, puede ser muy fuerte terrenalmente hablando, pero sin Cristo es un cobarde. ¿Qué puede ser el hombre? El hombre es polvo solamente. Somos polvo, es frágil, hay una fragilidad, aunque el hombre se sienta un superhombre, se sienta muy importante, que puede todo, se llene de vanidad, diciendo que él puede hacer todo sin Dios. Es mentira, el hombre es frágil, el hombre es polvo solamente, no somos nada sin Dios, no somos nada. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? Nada, no podemos hacer nada. Lo que debemos hacer es sujetarnos a Dios, vivir para Él, y si nos sometemos a Él, tendremos ese valor en nuestras vidas y escaparemos del juicio eterno. Pero hagamos por amor. Suficiente tuvo el Señor ya en la cruz del Calvario, suficiente sufrimiento tuvo ya para que lo hagamos seguir sufriendo, haciéndolo llorar. Dios por su creación nunca ha llorado, no ha llorado por las tierras, por el cielo, por el sol, por las aves de los cielos. Las aves de los cielos le obedecen. El mar le obedece. Los seres del mar le obedecen, la creación del mar. Todo le obedece. ¿Por qué el hombre se complace en desobedecer a Dios? ¿Por qué el hombre se complace haciendo llorar a Dios? ¿Por qué el hombre prefiere hacer sufrir a Dios deleitándose en el pecado? Se ha llenado el hombre de soberbia, de vanagloria, como Dios lo puso como corona de la creación. El hombre piensa que es superior, piensa que Él las puede todas. Se llena de vanidad y orgullo, pero sabe que no es nada. Y el hombre se empeña en hacer sufrir, en hacer llorar a nuestro Dios. Tantos problemas que ha tenido Dios con el hombre, que incluso decidió destruir la humanidad con el diluvio. Y aún así viendo, conociendo, sabiendo los juicios que han acontecido en el pasado, aún así el hombre no quiere comprender el juicio que vendrá también a esa tierra. Si profecías se han cumplido de la Biblia, vino el diluvio sobre la tierra y profecías se han cumplido, sin duda alguna, estas se están por cumplirse también. Se cumplió la profecía sobre Jerusalén cuando fue sitiada, se cumplió, se destruyó el templo judío, se destruyó. Entonces, esto nos da a entender que la venida del Señor también se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se cumplirá. Y entonces, si sabemos que la profecía se va a cumplir, que está por cumplirse la profecía, entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacer llorar a Dios? ¿Por qué se empeña el hombre en hacer sufrir a Dios? ¿Por qué? ¿Qué gana el hombre deleitándose en el pecado? ¿Qué es lo que gana? Si la final será la muerte. Lamentablemente, como dije anteriormente, el hombre está cegado. Sus ojos no pueden ver. El diablo ha puesto esa venda para que no comprenda. Piensa que aquí vivirá eternamente en esta tierra. Piensa que esos deleites que son temporales le durarán eternamente.
Piensa que ese gozo de la carne le durará eternamente. Ese gozo es pasajero. Piensa que su economía, su dinero lo va a salvar. Piensa que va a vivir una eternidad, cuando no es así. El enemigo le ha cegado el entendimiento para que no comprenda, para que el hombre persista haciendo llorar, haciendo sufrir al Señor. Pero el Señor está con los brazos de amor y de misericordia, dispuesto a perdonarlo. Así está el Señor. Pero el hombre persiste en hacerlo llorar, en hacerlo siempre llorar. Se cumplió la palabra del Señor sobre Jerusalén. Jerusalén fue destruida. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Llegaron los enemigos, la destruyeron. Y van a venir días también cuando se cumpla la palabra del Señor, cuando suceda el rapto de la iglesia y la gente, incluso que estaba dentro de una congregación, va a llorar. ¿Por qué? Porque hay gente dentro de las congregaciones que lamentablemente no están sujetas a la voluntad de Dios. ¿Y de qué me sirve estar en un templo todos los días si mi corazón no está con el Señor? O si mi corazón o mi vida no están sumisos a Dios. ¿De qué me sirve ir a la congregación? ¿De qué me sirve congregarme si no guardo la palabra del Señor? ¿De qué me sirve todo esto? Pero lamentablemente hay gente que vive engañándose a sí mismo, pensando que está bien, pero no está bien delante del Señor. El Señor sabe y conoce el acontecimiento que vendrá. Sabe y conoce el sufrimiento que vendrá a esa tierra, y le duele también porque sabe que lo que le espera al hombre es mal para su vida. Y el Señor se duele también cuando castiga al hombre. Como dije anteriormente, Dios no quiere castigarlo, pero lamentablemente tiene que obrar justicia. Tiene que obrar la justicia. Tiene que hacer la justicia de vida. Y el hombre dirige sus pasos hacia allá. Con sus acciones, el hombre está dirigiendo sus pasos hacia allá. Te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Después del rapto la gente llorará, correrá por todas partes buscando palabra y no la va a encontrar. Buscará palabra, buscará a los predicadores diciéndoles, ¿dónde están los predicadores que predicaban acerca de Jesús? Ahora sí quiero escuchar la palabra. Ahora sí tengo hambre, ahora sí quiero que alguien me predique, pero ya no va a haber predicadores. La iglesia estará con el Señor en las bodas del Cordero, aleluya. Allá estará la iglesia del Señor en las bodas del Cordero. Y la gente llorando, llorará, lamentará, buscará palabra, tendrá hambre, tendrá sed, correrá de aquí para allá buscando la palabra, pero no la habrá, no la habrá. Y en estos momentos hay gente que está hastiada de la palabra, ya está harta que se le predique la palabra, ya no quieren, dicen, esto es un fastidio ya para mí, otra vez la palabra del Señor, ya no me hablen de esa palabra, ya no me hablen, ya no quiero que me prediquen la palabra, ya no me hablen, ya no me hagan el llamado al arrepentimiento, ya no me digan que me convierta, ya no me digan que enmienda mis caminos, ya no me digan eso. Eso yo ya lo sé, pero si el Señor se lo está dando a entender para que el hombre se arrepienta y el hombre comprenda el juicio que le espera, porque el Señor llora sabiendo lo que le espera al hombre, y también el Señor llora también por causa del hombre, por el pecado que comete el hombre, porque el Señor sabe el juicio que le espera. El Señor sabe el juicio que viene, sabe el juicio que viene, y a causa del pecado el hombre se corrompe. El hombre se corrompe a causa del pecado, y eso le duele a Dios. Eso le duele a Dios. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. No dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció el tiempo de su visitación en Jerusalén. Ahí estaba el dador de la vida. Ahí estaba ese varón que les predicaba, Jesús de Nazaret, que les predicaba, que hacía milagros. Él era el Salvador del mundo. Él es. Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todo aquel que cree en su nombre le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. No conoció que ese Jesús que había venido, que había nacido en ese humilde pesebre, era el Salvador del mundo. No lo conoció. No conoció ese tiempo de su visitación. Quizás esperaban un Salvador romano, como el rey que los libertara de la esclavitud romana, un Salvador judío, un general semejante al rey David, que combatiese las fuerzas romanas y los destruyera, como el pueblo de Jerusalén o Israel eran esclavos de los romanos en los tiempos del Señor Jesús. Quizás esperaban a un rey así como David, un guerrero que destruyera el imperio romano. Pero miraron a un humilde carpintero, un hijo del carpintero, predicando un mensaje del arrepentimiento. Le rechazaron, no esperaron, no conocieron esa visitación. No lo conocieron. Dijeron, no, pues a este lo conocemos. A este sabemos que es hijo de José y sus hermanos los conocemos. Su familia la conocemos. ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Cómo puede hacer tantos milagros? Decían, si conocemos quién es. Conocemos a sus hermanas. A causa de esto, la gente tenía duda y no quiso, le rechazó. ¿Por qué le rechazó? Porque no quería entender, estaba cegada y no conocía el tiempo. Así también hay gente que no le cree, no conoce el tiempo, no conoce y no sabe que es el Señor que le está hablando. Cuando se predica la palabra del Señor, gente que se enoja incluso con el predicador. No sabe, no conoce, no entiende que es Dios que le está hablando a través del predicador. Dice, no, el predicador la trae conmigo. Siempre me habla a mí, siempre me tira a mí. Es el predicador que predica por mí. Pero si el Señor manda una palabra, es porque el Señor sabe que lo que necesita la iglesia, es porque el Señor sabe lo que necesita escuchar. Uno no va a sacar palabras solamente de la mente donde se abra la Biblia y ahí donde caiga vamos a predicar. Así no trabaja Dios. No vamos a abrir la Biblia y decir, hermanos, vamos a abrir la Biblia y donde caiga, ahí voy a predicar. Eso no es de Dios, eso ni no trabaja Dios. Se tiene que hacer un estudio, escudriñar la palabra del Señor, pedirle dirección a Dios y Dios para decirle lo que necesita escuchar el pueblo, lo que necesita escuchar. Y Dios va a enviar la palabra y decirle a Dios que sea Él el que hable a través de su siervo, porque como predicadores solamente somos portavoces de la palabra de Dios. Y Dios es el que va a enviar la palabra, el que va a hablar a través de sus siervos. Pero lamentablemente hay gente que dice, no, esa no es palabra de Dios. El predicador está hablando por mí, el pastor está hablando por mí y solamente me habla a mí. Cuando es Dios el que le está hablando a través del predicador, a través del hermano que predica. Cuando es Dios el que con sus brazos de amor y misericordia le está diciendo, arrepiéntete, no quiero condenarte, no quiero que perezcas en el lago de fuego, arrepiéntete. Arrepiéntete, medita sobre tus caminos, mira que vas camino a la condenación, arrepiéntete. Pero el hombre dice, no, es el predicador, ese no es Dios, ese no es el que está hablando, ese es el predicador que me está diciendo a mí. No creo, yo no creo que sea Dios. Dice, ¿por qué dice eso? Porque su vida espiritual está arruinada, no conocen, no saben, no conocen el tiempo de su visitación. Le dan más prioridad a otras cosas. Están cegados. No quieren dejar el mundo. No quieren dejar el mundo. No hay fe en ellos para creer que es Dios el que le habla, el que habla. Piensan que Dios ya no habla. Ya no habla a través de sus siervos, de sus predicadores. Es cierto, hay predicadores que solamente predican por dinero, predican solamente lo que el pueblo quiere escuchar. Pero no por eso vamos a descartar que hay siervos de Dios, que Dios los usa con poder. Hay siervos de Dios que Dios los usa con poder para traer el mensaje que el Señor quiere que el pueblo escuche. Sí lo hay. Y el Señor los sigue llamando al arrepentimiento al hombre y sigue usando a sus siervos. Pero el hombre no quiere entender. El hombre está cegado y no quiere entender. Y dice, no, yo prefiero vivir en el pecado.
Y a causa de esto, el Señor llora. El Señor llora, el Señor se duele. Y al Señor le duele sabiendo todo esto, que si el hombre le sigue rechazando. O sea, diga, ¿cómo es posible que Dios llore, que el Señor le duelan mis acciones? Sí, al Señor le duelen las acciones que cometa el hombre sin Dios pecando, porque Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe que el hombre se va a condenar. Dios sabe que el hombre con sus acciones pecaminosas no heredará la vida eterna. No le heredará la vida eterna. Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Jerusalén no conoció y por tal acción fue destruida Jerusalén. ¿Qué sucederá con el hombre entonces que no conozca o que no quiere entender que es Jesús a quien están hablando, a quien se les está predicando? Porque cuando una persona predica, un predicador predica la palabra de verdad, la palabra sana, doctrina pura, doctrina no adulterada, palabra no adulterada. Y si el hombre lo rechaza, el hombre no está rechazando al predicador. El hombre está rechazando a Dios, que Dios ha enviado al predicador a predicarle. El hombre está rechazando a Dios. Y al rechazar a Dios, eso le está doliendo a Dios. Meditemos cómo sucedió cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios, a Samuel, perdón. Fueron con Samuel, le pidieron un rey. Y le dijeron a Samuel, ponos un rey como tienen las demás naciones. En aquellos tiempos, Israel era guiado, o era juzgado, o era dirigido por Dios a través de los jueces, a través de un juez. El pueblo de Israel consultaba al juez, el juez iba con Dios para que le dijera lo que tenía que ser el pueblo. Pero querían un rey, así como las demás naciones tenían. Y esto le dolió a Samuel, porque Samuel sabía que estaban rechazando a Dios. Pero Samuel va a consultar a Dios, Jehová Dios. El Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque Dios sabía que era Él el que hablaba a través de Samuel. Era Él. Y lo habían rechazado a Él, la palabra de Dios. Así también no rechazan al predicador, rechazan la palabra de Dios. Y hay mucha gente que lo está rechazando porque sus acciones son malas, son pecaminosas. Quieren seguir deleitándose en el pecado. Lo quieren seguir deleitándose en el pecado. No quieren abrazar la vida eterna. No quieren abrigarse bajo el Señor. Prefieren vivir su vida, una vida acomodada, una vida de placeres, una vida que, según ellos, es vida para ellos. Pero, lamentablemente, nos llevará a la condenación eterna. Pero el Señor está con sus brazos de amor y misericordia. No quiere Dios que el hombre se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué gana el hombre con hacer llorar a Dios? ¿Qué gana si después va a sufrir? Lo va a reconocer después que Él es el Todopoderoso. Querrá después otra oportunidad, pero ya no va a haber. Va a decir, ahora sí, Señor, ya estoy listo para aceptarte. Demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza para el hombre. Pero ya después de la muerte, ya no hay esperanza. Cristo viene pronto. Cristo viene. No se empeñen en hacerlo enojar, en hacerlo llorar. Seámosle obediente. Complazcámoslo, seámosle obediente. Y Él estará con nosotros. Él nos galardonará. Estemos sumisos a su palabra. Y Él nos dará nuestro galardón. Y tendremos cabida en el reino de los cielos. Pero no la hagamos sufrir. Suficiente martirio tuvo ya en la cruz del Calvario. Suficiente sufrió ya por nuestros pecados, cargándolo en el madero. Ya suficiente martirio tuvo al venir a esta tierra a humillarse a sí mismo para morir por nuestros pecados. Suficiente ya tuvo pagando el precio, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. No la hagamos sufrir ya más con las acciones de nosotros. Pidámosle perdón.
Si está en una congregación y no está sujeto bien a lo que el Señor dice, sujétese bien a la palabra del Señor, porque Él viene pronto, es su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si obró bien, lo recompensará con bien, pero si obró mal, lamentablemente el hombre será condenado, pues Dios tiene que obrar justicia. No lo hagamos sufrir, no lo hagamos llorar. Él es un Dios santo, un Dios bueno, más que bueno, diríamos. Un Dios que en su inmensa amor, misericordia, nos da oportunidad tras oportunidad para arrepentirnos, para que si le hemos fallado, enmendemos nuestros caminos. Y cada día que pasa es para que meditemos cómo estamos viviendo. Pero no lo hagamos sufrir. ¿Qué ganamos con hacerlo sufrir? No ganamos nada, más bien nos estamos condenando a nosotros mismos. Meditemos en nuestros caminos, cómo estamos, y busquemos el rostro del Señor. Siempre busquemos el rostro del Señor. Gracias por llegar hasta el punto del video. Si le gustó el video, yo le pido le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.